Sonidito de cuerda, oiga. De cuerda frotada, de cuerda percutida, como dice el otro, ¿no? Plectro, que decía el otro, ¿no? Pulso y púa. Saludos a Juan Manuel Reyes Cornejo. Bienvenido, caballero. Buenas tardes, Isidro. Buenas tardes a los oyentes también. Bueno, además con un tema Over the Rainbow. Sí, Oiga. Sí, bueno, un poco más tranquilito que otras veces. Y es bueno porque como estamos también entrando en el mes que está dedicado a esos seres que nos han dejado y que han partido a la otra orilla y que de alguna manera es el mes por excelencia de ellos, ¿verdad? Y que lo acabamos de celebrar ese principio de noviembre, el día 2, y que no me gusta tampoco, yo te lo comentaba antes fuera de antena, cómo se está orientando el tema de ese culto a la muerte, que ha sido también una constante en el ser humano, que siempre ha estado ahí presente, unas veces de una forma más misteriosa, porque no sabemos y nadie ha venido a contarnos lo que hay más allá, y otras veces otras culturas que vemos que le dan un tratamiento como más grotesco, y a mí me apena mucho, la verdad, el tema de que se está imponiendo. En Canarias somos un nudo de unión entre continentes y está claro que estamos sometidos a todas las tendencias y que incluso nuestra cultura se ha enriquecido con esos aportes que han venido de todos lados. Pero lo que no me está gustando tanto es el sentido que le estamos dando a ese culto a la muerte, ¿verdad? Por un lado, fíjate tú, en las grandes áreas metropolitanas un poco se intenta ocultar la muerte como si no existiera. Estamos en una sociedad capitalista en la que lo que cuenta es el consumismo, y el afrontar de alguna manera que tenemos que partir y que estamos en un peregrinar y que estamos aquí un poco de paso, como que no lo quieren aceptar. Y después, por otro lado, esa influencia también sajona, que viene del norte, de darle a ese sentido a la muerte de grotesco, cuando yo pienso que el carácter nuestro de los canarios no ha sido ese, sino todo lo contrario, ha sido el entender quizás la muerte como un paso, como una esperanza, y más si lo vinculas con la religión, que bueno, que ahí no vamos a entrar todos porque habrá gente que no comparta esas ideas y que tenga otros principios. Pero está claro que lo único cierto que tenemos en esta vida es precisamente la muerte, ¿no? Que vamos a tener todos que partir, unos antes, otros después. Después la muerte no distingue entre niños, entre jóvenes, pobre, rico, todo, ¿no? entre mayores, es decir, al que le toca, y se tiene que marchar. Entonces eso hay que asumirlo también, porque yo pienso que es muy frustrante la vida si de alguna manera todo lo que pasamos, que cuando haces saldo de lo que hemos vivido, dices tú cuántas malos ratos, cuántas preocupaciones, cuántos problemas, cuántas situaciones adversas, y muchas veces los momentos de felicidad pues siempre los vemos un poco a toro pasado, o mirando hacia detrás, mirando por el espejo retrovisor, y no somos conscientes de... Entonces, el darle ese sentido tan grotesco. Y después me preocupa mucho, fíjate tú, esta celebración del Halloween a principios de este mes ha dejado varios muertos en la península, cosa que no aquí hubo disturbios no sea en Santa Cruz. Entonces, ¿a qué nos está llevando esa cultura? A que seamos vándalos, a que... tirar huevos, cosas que antes no eran. Que nosotros... no. Mira, está claro que los niños tienden a ser traviesos, pero mira, nosotros lo más que llegábamos era a robar a lo mejor una fruta o a coger unas castañas, pero no entrábamos en ese perjudicar. Es decir, ahora se ha convertido, bueno, y ahora próximamente vendrá también la celebración de San Diego de Alcalá, en la víspera, el día 12 de noviembre, y antes nos fugábamos del colegio y nos tomábamos un día de asueto, pero no se nos ocurría tirarle huevos a las guaguas, ni hacer gamberradas, ni perjudicar a nadie. Era una cuestión, aparte, que pobre que se enterara nuestro padre de que estuviéramos haciendo alguna de esas gamberradas que no eran sociales, que van en contra del orden. Entonces, eso me está preocupando, porque se está generalizando. Y luego también, que lo hemos hablado aquí en otras ocasiones, el contexto de los docentes que no están pendientes a nuestras tradiciones para nada. Es decir, están introduciendo el Halloween, y ahora vemos que la gente incluso
decora sus hogares con motivos de Halloween, que también no deja de ser un tema comercial que al final... Un carnaval, como decimos, ¿no? Nosotros. Y que se transforma en un carnaval y en un gran botellón, y obviamos por completo todo lo demás. Es decir, y ya hablar, por ejemplo, de eso, de los ranchos de ánimas, que eran Sí. esas agrupaciones que se formaban en torno a esas cofradías. Juanma, incluso más allá, Juanma, ha llegado momentos en los cuales el muerto es un paralelo o es equiparable al asesino, al monstruo, al que mata, malo. Es decir, muerto, Sí, no sí, muerte, sí, sí. muerto, Sí. persona mala. Sí. Independientemente de que haya sido un niño o una persona mala, porque juegan con todos esos roles, el del niño, Sí. el del payaso. Fíjate que un payaso un ser que ha hecho un bien a la humanidad, el tema del payaso, de hacer reír a la gente. Por otro lado, el hecho de que en muchos casos la muerte en la casa se esconde. Sí. Si ya se quitan hasta las fotografías, Sí, no sí, se va a sí, los sí. duelos, como tú decías antes. No, Eso no, llega un sí, momento en que ese tipo de cuestiones, como que falta más cultura familiar también. Es decir, nosotros tenemos como padres también que intentar decirle a los hijos, mira, esto es así, nuestras tradiciones son estas. Nosotros esta noche recordamos a nuestros seres queridos, quién era tu abuelo, quién era tu abuela, quién era fulanito, menganita. Es decir, oye, Sí, sí, ¿no? Y que date cuenta tú, Isidro, que si de alguna manera tú no los recuerdas, es decir, realmente se mueren porque sí, desaparecen de... Entonces, todo eso me parece a mí tan negativo en cuanto a... Que te vuelvo a decir, como decía al principio, estamos abiertos a aceptar todo lo que nos viene de fuera, y muchas de nuestras tradiciones incluso ya se han fundamentado en cuestiones que se trajeron de fuera. Nuestro folclore mismo se compone sí. de elementos que son foráneos y que nosotros los hemos adaptado a nuestra idiosincrasia. Pero esta forma de cultura que se está vendiendo ahora del culto a la muerte y a la violencia. Tú a los chicos lo veías con un bate de béisbol, con una pistola simulada, con un sable simulado. Es decir, estamos hablando de todo aquello que nosotros a partir del 75 en adelante intentamos dejar atrás, y da la impresión como que ahora hay muchas modas de películas en Estados Unidos, sobre todo, que tú estabas diciendo antes, sabes que claro, conozco yo el tema del Halloween y no tiene nada que ver el Halloween europeo con el Halloween de Estados Unidos, porque es lo mismo que dijimos con lo del tema de Santa Claus, que le cambió de color para vender refrescos. Pues igual aquí sucede, ¿no? Es decir, llega un momento que La Purga esa, que es una película que habla acerca de que una vez al año sale la gente y puede matar a la gente en la calle. Ese día tú puedes matar a tu suegra o tu suegra te puede matar a ti, etcétera, porque se permiten armas y tal, no sé qué. Esa noche no hay ley. Es una noche sin ley. La policía no sale, sino por la mañana a recoger los cadáveres o los heridos. O sea, claro, tú llegas y tú dices, Dios mío, ¿hasta dónde hemos llegado? Yo estaba viendo la imagen en Santa Cruz, tú estabas diciendo, y tú veías las fotos que sacaron al día siguiente. Los chicos ya, bates de béisbol, navajas, cuchillos, metralletas, Dios, pero todo lleno de sangre, teniendo como tenemos ahora guerras y gente que muere, ¿no? Sí, se está vendiendo una imagen que yo no, te digo la verdad, Isidro, que no la entiendo. Y después me da mucha pena. Bueno, yo te vi el reportaje que hiciste del de los santitos. De los santitos y es otra ideología completamente distinta. Es decir, no va en ese sentido, va en otro sentido. Y después de un respeto también a esos seres que ya no están entre nosotros y que de alguna manera... Y a Martín, en lo que tú pusiste también, con ese creo que es San Juan de la Rambla, quien lo sacó. Todo es San Juan de la Rambla. Pues la verdad felicitarlo a los compañeros porque han hecho una labor extraordinaria. Estaba viendo yo visionando lo que tú me mandaste de Martín, del cementerio, y demás, con una calidad tremenda. Es decir, que una edición muy buena. Sí, y son cosas que están ahí, que eran nuestra cultura, y no es tan lejana, es decir, era nuestra cultura hasta el siglo pasado, y parece que todo eso se está borrando por culpa de estas nuevas costumbres que nada tienen que ver con nuestra idiosincrasia. Hay una cosa que tenemos en cuenta, y tú que siempre has hablado del patrimonio también funerario, del patrimonio que hemos hablado acerca de esos mausoleos como el de la Rotava, o incluso los propios cementerios y demás, ¿no? ¿Cómo se está acabando con todo eso? Es decir, la muerte, ya te digo a ti, vilipendiada, la muerte como desaparecer, como que ya incluso tan pronto mueres, ya estás incinerado y ya te olvidas, ya se acabó, y te dice, chacho, ya no hace falta que lo digas más, que ya murió. Sí, que hay gente que me ha dicho eso, Juan Manuel, entonces claro. No, y el concepto que está tomando nuestra sociedad precisamente de qué hacer con estos difuntos, es decir, tú lo acabas de decir, yo entiendo que
el modo más higiénico ahora que existe, y por un problema de espacio también, porque somos ya muchos millones de almas en la Tierra, pues es la incineración. Pero después llegamos a estar haciendo prácticas con esas cenizas, por ejemplo, que no son nada comprensibles. Hay gente que te dice claramente... El cenicero dice. No. Unos hacen... bueno, se hacen hasta joyas, ¿no? Colgantes, sí. Se hacen, y yo no sé, yo pienso que por lo menos, bueno, para los que somos creyentes, la doctrina de la Iglesia va por otro camino. Hay que tener un respeto, y siempre la Iglesia ha desdoblado lo que es el mundo de los muertos del mundo de los vivos. Sí, cierto. Y ha habido... Y entonces hay situaciones que son extrañas, ¿no? Por decir, gente que guarda las cenizas en su casa, que es una cuestión que a mí me da cierto reparo, y no ya por el tema de que uno pueda tener de respeto al fallecido, sino más bien porque yo creo que el tema de la naturaleza no nos está diciendo eso. La naturaleza, según la persona muere, eso se convierte en un envoltorio que empieza a putrefactarse ya y a descomponerse, y la naturaleza nos enseña que los muertos pues llegan hasta ahí, integran y después ya tienen de forma que volver orgánica a lo que fueron, a polvo. Es decir, y nos lo dicen hasta la Sagrada Escritura. Entonces yo esa cuestión de tener esas cenizas en las casas, de hacer esos altares que son más propios de una cultura afroamericana muchas veces, me parecen que van en contra también de esas tradiciones que nosotros hemos tenido. A mí lo peor de todo está no solamente en ese hecho, que cada uno, como digo yo también como cristiano, creo yo que yo eso lo aprendí, ¿no? Es decir, en el sentido de que, vale, ese, por ejemplo, que está enterrado no es mi padre, no es mi hermano, no es mi madre, no es mi... Vale, no son físicamente, es decir, físicamente son parte de ellos. No se nos puede olvidar que esos huesos fueron sus huesos y que esas cenizas son sus cenizas. Entonces, como tal, tienen que ser, también es algo tuyo. Respetada. Y no solo eso, sino... y mira, los católicos o el orbe católico que con la reforma de Lutero, que por cierto, Lutero también es curioso porque está representado en piezas pictóricas, por ejemplo, está representado con representaciones de Cristo y demás. Y yo entiendo que de esa contrarreforma, pues lo que era el representar mediante iconos y luego la creencia en los santos y todo eso, pues no lo ven. Pero de ahí está claro que el soporte que nos da a los católicos, por ejemplo, la plástica, es un poco... Nosotros sabemos que ahí no está Jesús, que ese no es Jesucristo. Jesucristo es la sagrada forma, ni que los santos son esas imágenes de madre que están ahí, pero nos ayudan a recordarlos, igual que tú tienes en tu casa una foto de tu madre o de tu padre, claro. Y para recordarlo. Entonces, de alguna manera, si tú eso lo tienes en un recinto sagrado, como puede ser un cementerio, y eso te ayuda porque también hay un duelo que hay que pasar una vez que se despide al ser. Pero es que el duelo, mucha gente ya no quiere el duelo. No quieren, pero es que te lo dicen. Te dicen, pero eso es lo que digo yo, que desde el punto de vista social te dicen, cenizas y las esparcimos por ahí para no saber más y para no obligarme a poner flores ni a nada. El reunirse en torno a lo que es en sí ese día, como lo hacen en otras civilizaciones, en otros pueblos, ¿no? El hecho de que tú hables con la persona, con los familiares, con los deudores que se dicen, ¿no? Y también, por supuesto, con la gente que está alrededor. Te encuentras una persona que hace tiempo que no ves. Es decir, es un encuentro social. La muerte también es un encuentro social, porque tarde o temprano a todos nos va a pasar. Y quieras o no, el que tú estés con la gente de tu alrededor y que te venga y te salude, y qué bueno sentirse acompañado en ese momento. No, pues hay gente que no, hay gente que dice no, nevera, crematorio, si eres cristiano o eres religioso, primero, porque hay gente incluso, creo yo, no sé si se puede hacer o no me lo han comentado, no sé si tú sabrás algo, de que primero incineran y luego le hacen el responso con la ceniza de la iglesia. Sí, bueno, y esa práctica incluso ya se hacía. Se está haciendo. Yo te puedo decir, por ejemplo, que en Pamplona hay ya se ha puesto de moda unos columbarios que hacen en las iglesias, ¿sabes? Y claro, antiguamente, realmente hasta el siglo XVIII,
hasta el siglo XIX, sobre todo con el tema de las fiebres amarillas y tal, que ya las autoridades sanitarias obligaron a la creación de los cementerios, que por cierto aquí en Canarias se retrasó porque el obispo que teníamos estaba en contra quería seguir con el privilegio de seguir enterrando en las iglesias y demás, que por cierto se mantiene para la autoridad eclesiástica todavía. Pues antes todos los entierros se hacían en las iglesias y entonces claro, eso era un foco de infección, era un foco sanitario insalubre. Y se creó el tema de los cementerios, sobre todo a raíz de esas fiebres amarillas que fueron brutales, que muchas veces vinieron de Cuba y de otros lugares aquí, y que las tuvimos, y que obligaron a la construcción de esos cementerios. Pues resulta que yo sé que ahora la iglesia pues está haciendo unos columbarios, una especie de taquillas donde y celebran también sus oficios y demás. Sí, que todo en uno, te refieres, todo en uno va. Claro, y lo que hace la gente, en Pamplona, por ejemplo, me consta que es así, incineran al difunto y después lo celebran con las cenizas. Por eso digo yo. Y no es la misa de salida, es la misa es la de Requiem. Sí. Entonces, eso sé que se está poniendo en práctica y bueno, es un tema práctico, pero así todos los familiares luego sí suelen acudir a esos columbarios a poner las flores. Lo que digo yo es lo mismo que decimos siempre, Juan Manuel. Nosotros vemos ahora a los chiquillos, tú los ves ahí, a los chiquillos que se ponen con los móviles por fuera de los institutos y los ves separados, cada uno en su sitio, mirando la pantalla, no relacionándose, no hablando. ¿Qué va a quedar de nosotros? Ni siquiera en la fiesta muchas veces ya todo el mundo vas a un restaurante Dios mío, Isidro, acaban con el sentido que le estamos dando de la muerte, por ejemplo, es decir, ellos ahora esperan por Halloween para hacer gamberradas, y dices tú, qué pobreza, ¿no? Qué pobreza porque no sé, en todas las fiestas las estamos, igual que nos hemos globalizado y que todo parece que está estandarizando. Las fiestas ahora parece que todas se convierten en un gran botellón y en un carnaval. Nos disfrazamos, bebemos como cosacos hasta que no tenemos sentido. Y eso, ¿tú crees que es una forma de afrontar lo que es el ocio, lo que es la diversión, lo que es aún olvidándonos incluso de los difuntos? Fíjate tú lo que te digo, que ya te digo, el mes de noviembre en muchas culturas siempre ha estado dedicado a los que han partido al otro lado y un poco es homenaje y hay cosas en el mundo que uno a veces no comprende. Hay sitios por ahí, por Tailandia y por ahí, que sacan a los difuntos de las tumbas, los limpian, les cambian la ropa, los tratan. Vimos un reportaje el otro día. Entonces, dices tú, yo entiendo que puede haber, pero eso lo hacen con un respeto que a nosotros nos choca porque, ya te digo, en nuestra cultura occidental, pues la Iglesia ha separado muy mucho lo que es la muerte de la vida y ha habido esa frontera, ¿no? Porque claro, y me remito al inicio otra vez, nadie ha venido del otro lado a decirnos lo que hay allí y es por un principio de fe, por lo que creemos en la resurrección, ¿verdad? Exacto. Ayer precisamente, curiosamente, la palabra clave, ayer en misa con el Padre Ángelo en la parroquia del Apóstol Santiago, primer templo cristiano de Tenerife, pues nos decía el Padre al final, después de la homilía, diciendo que no es la reencarnación, no se trata de que tú vas a reencarnarte en un perro, como decía él, en una vaca o en una... No, es la resurrección, es ir a un plano superior, donde los ángeles, como los ángeles... ¿Sabes lo que pasa? Que la gente también, y bueno, y eso le pasa con algunas sectas del cristianismo también, que te dicen que desprendiendo de las escrituras que solo se van a salvar 144.000, pues no habrán pasado millones de almas por el mundo pero no se dan cuenta que después hay otro párrafo que te dice que quiénes son esos, una gran multitud vestidos de blanco y dice los que lavaron sus túnicas que van de blanco, los que lavaron sus túnicas con la sangre del cordero, y que es una multitud inmensa, es decir, que no se limita a esos 144.000 como nos dicen. Igual que la gente tiene mal entendido el tema de todos los santos, cuando celebramos todos los santos la víspera del Día de los Fieles Difuntos, no estamos celebrando a esos santos que están en las hornacinas, que son los reconocidos. Eso es un error que a menudo se tiene. Estamos reconociendo... De hecho, incluso se tiene el error de que ese día celebras que el Día de todos los santos es el Día de los Difuntos, ¿no? Hay un montón de santos anónimos
por su desprendimiento hacia al prójimo, Sí. porque han sido mártires muchas veces, que han muerto en guerras o en situaciones. Mira cuántos misioneros mismos están matando muchas veces, sobre todo en el ámbito de la cultura musulmán y demás. Y esa gente no está en ningún altar, ni le han hecho ningún proceso de beatificación, ni están... Pero son santos. Y son los santos de todos los santos. Son los que no santos. están en los retablos, son los que no están, los que no están reconocidos, los que no tienen una medalla por haber sido santos. Los que han santificado su vida Claro, dedicada al prójimo. y de esos tiene que haber multitud, Isidro. Igual Sí. que igual tiene que haber a lo mejor algún santo de esos de Hornacina que no debiera estar en la Hornacina. Fíjate Sí, tú lo que te también, digo. claro. Pero claro, todos sabemos que el ser humano luego, mira cómo son los reconocimientos. Muchas veces hay gente mayor que dice, no, yo no quiero que me hagan homenajes ni reconocimientos porque eso quiere decir que está próxima ya Sí. la de la guadaña, ¿no? Ajá. Y muchas veces somos hipócritas también en ese sentido, porque Bueno. mientras la persona está viva, la criticamos, le decimos cosas de él, y después cuando muere parece que era un santo, que todo el mundo lo elogia y todo el mundo... Pero qué triste, ¿no? Que tú tengas que esperar a que fallezcas para que la gente reconozca tus méritos. Bueno. Y luego muchas veces esos reconocimientos, son superfluos. Y hoy en día vivimos en una sociedad hipócrita y adulona en la que se carga la gente de medallas y de honores y de distinciones, y resulta que al final te pones a ver y muchos de esos perfiles han sido gente ruin en la sociedad. Bueno, pues bueno, solo ha terminado el tiempo. Espero ahora que te quedes con pues el amigo Pepe y con Felipe, que ya están por ahí esperando, y que seguimos ahora con tradición. No sé si hablaremos de eso también, pues yo creo que hablaremos más del vino, porque está cercana también ya. Ya está San Andrés. San Andrés del otoño, pero bueno, algunos perfiles, alguna cosita de interés que tenemos que comentar, seguro que a la gente le va a interesar mucho. Juanma, hasta el lunes que viene en este apartado, ¿de acuerdo? Recuerden, con Juan Manuel Reyes Cornejo, el apartado de patrimonio, el apartado de tantas cosas interesantes como esas mismas y esas reflexiones. Quédense con las reflexiones, y sobre todo aquellos que son todavía jóvenes, que tienen hijos pequeños, recuerden el respeto, sobre todo la dignidad de los seres que nos han hecho. Estamos aquí porque alguien nos ha traído. Claro, y somos no somos caídos del cielo. A esas personas que tuvieron un sacrificio y que nos sacaron en tiempos muy duros. Y que, como dije yo el otro día cuando puse el escrito editorial en mi Face, aunque para algunos pueda ser una contradicción, una antítesis, vivan nuestros muertos. Sí, señor. Vivan siempre, oiga.